al año, que tiene pues una evolución, ¿no? Con remisiones, exacerbaciones. O sea, es crónica, que está mediado por las alteraciones del sistema inmune, ¿no? Resulta de una predisposición poligénica, ¿no? Lo que significa que va a intervenir varios genes combinada con desencadenantes. Entonces, los desencadenantes pueden ser ambientales, ¿no? Generalmente los traumas, infecciones, medicamentos y el estrés psicológico. Entonces, un paciente que tenga psoriasis puede ser que esté compensada, pero puede haber un factor desencadenante que exacerbe, ¿no? Y aparezcan lesiones. Como ustedes ya saben, se manifiesta con placas, o sea, son placas más o menos grandes, y pápulas eritematosas y escamosas. Pueden producirse erupciones pustulosas y también electrodérmicas. Son variantes que vamos a ver. Y la artritis psoriásica, acuérdense, ¿no? Que dentro de las artritis seronegativas está la artritis psoriásica, que ocurre en el 10 al 25% de los casos. Esta es la clasificación de la psoriasis vulgar, o sea, la psoriasis en placas, que es la más conocida, ¿no? También se conoce como estable crónica, es la que hemos presentado en diversas fotos en las clases anteriores. También tenemos la psoriasis en gota, que tiene una evolución aguda y hace referencia en gotas a pequeñas lesiones que vamos a ver. La psoriasis palmoplantar, que va a afectar tanto a las palmas de la mano como a las plantas del pie. Y la psoriasis inversa, cuando decimos inversa es porque va a afectar a los pies, ¿no? Como ya hemos visto en anteriores enfermedades. También la electrodemia psoriásica, que es una psoriasis donde va a haber un gran componente electrodémico con una gran afección de la superficie corporal. La psoriasis pustulosa, como su nombre indica, ¿no? Va a haber lesiones pustulosas, ampoliosas, y se clasifican pues en la psoriasis pustulosa tenemos subbuls, que es aguda y generalizada, la pustulosis palmoplantar y la artrodermatitis continua de Faustino. Algunos datos epidemiológicos, la psoriasis ocurre a cualquier edad, pero hay una edad temprana, ¿no? Que inicia al máximo a los 22.5 años y otra edad tardía que se presenta alrededor de los 55 años. Aquí tener claro que el inicio temprano pronostica una enfermedad más grave y crónica y suele haber un antecedente familiar positivo de psoriasis. La prevalencia global es de 0.6 a 4.8%, pero el promedio es de 2 a 3%. Se presenta con igual incidencia tanto en varones como en mujeres y es vista en toda la práctica. En cuanto a la etiología, aunque su etiología es desconocida, se cree que es multifactorial, con un componente genético para una herencia poligénica y con participación de diversos factores ambientales, como ya hemos visto, ¿no? Entonces tiene un rasgo poligénico de herencia. Si un progenitor sufre de psoriasis, aproximadamente el 8% de los hijos la va a presentar. Y si los dos progenitores tienen psoriasis, el 41% de los hijos van a padecer de psoriasis, ¿no? Y los tipos de antígeno leucocitorio humano que más a menudo se relacionan con psoriasis es el HLA-B13, el B37, el B57 y el CW6. Este último tiene la tendencia a la afectación funcional. El gen que describe el SOX1 se encuentra localizado en el brazo corto del cromosoma 6 y es el único locus de susceptibilidad invariablemente confirmado. Bueno, hay diversos factores ambientales, como hemos visto ya, las infecciones. En la psoriasis en gotas, como vamos a ver seguidamente, que se presenta con mayor frecuencia, ¿no? En niños, en adolescentes o jóvenes, es característico una infección estreptocócica faríngea previa. Entonces, el niño puede tener faringitis y posteriormente aparece este tipo de psoriasis, ¿no? La psoriasis en gotas. En cuanto a los fármacos, el litio, los beta-bloqueadores, los AINES y los antipalúdicos pueden desencadenar o agravar un fibrosis. En cuanto a los traumatismos, presenta el fenómeno isomorfo de Coelho, ¿no? Ustedes ya saben qué es el fenómeno isomorfo.
ustedes deben participar de ese síntoma. Generalmente cuando sucede un traumatismo se reproducen las mismas lesiones de la dermatosis, ¿ya? En el lugar donde ha sucedido el traumatismo. Y también factores psicológicos, el estrés va a empeorar la enfermedad. Sin embargo, el clima, o sea, el calor y la luz solar mejoran las lesiones de la piel. Bueno, ahí esquemáticamente los factores ambientales, ¿no? Recuerden que el clima, tanto el calor como la luz del sol, pueden mejorar las lesiones. Los otros agravan las lesiones. En cuanto a la patogenia, la alteración inicial es la secreción alterada de citocinas por parte de los linfocitos T colaboradores activados, los CD8 positivos. Las citocinas estimularían la proliferación de queratinocitos o un acortamiento del ciclo celular, ¿no? En consecuencia, va a aumentar el grosor epidérmico con un tránsito epidémico de 4 días cuando el tiempo normal es de 28 días. Ya vimos anteriormente que la piel se descama a los 28 días, ¿no? Entre las 3 o 4 semanas, pero aquí este tránsito va a estar acelerado, es de 4 días. Aquí esquemáticamente la sobreproducción de mediadores proinflamatorios como las citocinas explica muchos signos y síntomas de la psoriasis, ¿no? Cuando hay una afectación tanto del sistema inmune innato como del sistema inmune adquirido, se va a producir inflamación, ¿no? ¿Esto qué va a conllevar? ¿No? A una sobreproducción de citoquinas proinflamatorias, ¿no? Como por ejemplo la interleuquina 17, el factor del estrés tumoral alfa y la interleuquina 23, ¿no? Sabemos que estos mediadores van a producir inflamación. La inflamación va a producir un aumento de la vascularización, ¿no? Una proliferación de los linfocitos activados y un engrosamiento epidérmico y lesiones psoriásicas. Además, esta sobreproducción de citoquinas también va a contribuir a la inflamación sistémica. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, hemos visto que la lesión elemental es una placa eritematosa con descamación gruesa y nacarada. No son escamas nacaradas, ¿no? Y están bien limitadas. Cuando la lesión está regresionando, ya sea por dar un tratamiento, alrededor se suele observar un anillo de piel más pálida, como pueden notar así, ¿no? Entonces, cuando está curando la lesión, se conoce como el halo de Voronov. El raspado metódico del Brock sirve para el diagnóstico de la psoriasis. Consiste en raspar con un objeto romo la superficie de la lesión. Por orden se observan estos fenómenos. Inicialmente se desprenden escamas finas. Cuando ustedes van con un objeto romo a raspar, y va a haber escamas finas. Se llama signo de la horquilla. En segundo lugar, se despega una membrana fina, es la membrana de Duncan, y luego aparece un punteado hemorrágico en la superficie, es el signo de Autis, debido a la ruptura de los capilares de las papillas lémnicas, ¿no? El fenómeno de Autis es patognomónica de la psoriasis. Entonces, si nosotros raspamos la lesión, va a haber escamas finas y luego se va a desprender, ¿no? Esta membrana de Duncan, y a continuación va a haber el rocío sangrante, ¿no? Que es lesión de los capilares. Entonces, son puntos hemorrágicos. Rocío sanguinolento, rocío sangrante. Diferentes denominaciones. Esta es la localización típica de la psoriasis. La psoriasis clásica afecta, ¿no?, la región frontal y el cuero cabelludo. También puede afectar los codos, la región sacra, las rodillas, la parte anterior de las piernas. Y la psoriasis coloplantar, como su nombre lo indica, ¿no?, va a afectar las palmas de las manos y los platos de los pies. Ahora vamos a describir cada uno de las variantes de la psoriasis. ¿No? La psoriasis vulgar en placas, que es la más conocida, la más frecuente de todas. Las placas se localizan, como ya vimos, en áreas extensoras como codos, rodillas, glúteos. Y en el cuero cabelludo puede ser de manera aislada, en pequeñas placas, o bien extensa, en grandes placas, ¿no?
Si nosotros vemos las figuras, noten la marcada demarcación y la escama plateada. Estas placas se encuentran pues, en estos sitios involucrados. Ahora la psoriasis en gotas, o también conocida como psoriasis ductal. Ya hemos dicho, ¿no?, que se observa con mayor frecuencia en niños y adolescentes y suele ir precedida de una infección estreptococcus citaparina. En niños también hay otros precipitantes infecciosos virales como la varicela, la rubiola o la rociola. No, se caracteriza por pápulas eritematóides escamativas pequeñas entre 0.5 y 1.5 centímetros de diámetro. Esta escama es delgada y plateada de tipo pitidasiforme. Pitidasiforme significa pequeño, no como la caja que nosotros conocemos. Principalmente afecta el tronco y la raíz de los miembros y suelen haber remisión espontánea en semanas o meses. Es la que tiene el mejor pronóstico. La psoriasis vulgar inicia como psoriasis ductal en el 15% de los casos. No, ahí vemos la psoriasis en gota. En la foto A vemos pápulas numerosas, pequeñas y discretas con escamas en los muslos. En la B, esta foto es de un adolescente que tiene evidencia de un fenómeno lineal de Koerner. Vean, este es el fenómeno lineal, ¿no? Además vemos lesiones cutanas más ampliamente dispersas, ¿no? Entonces, si uno se hace un traumatismo, se reproducen las mismas lesiones de esta traumatismo. Y en AC vemos numerosas pápulas debido a un fenómeno de Koerner relacionado con la quemadura solar. Entonces, es de la psoriasis ductal, ¿no?, en forma de gota. Luego tenemos la psoriasis invertida. Las lesiones pueden localizarse en los pliegues cutáneos principales, como las axilas, la región genitoplural, la región submamaria y el cuello. O sea, todos los pliegues, ¿no?, los grandes pliegues. La escama suele ser mínima o puede estar ausente y las lesiones muestran un eritema brillante, como se ve en la foto, demarcado, que a menudo se localiza en áreas de contacto piel con piel, ¿no? Por ejemplo, en la región mamaria, o en la región submamaria. Ahí contacta la piel de la mama con la piel del tronco. Las placas están bien definidas, sin lesiones satélites ni atrofia del pliegue, como si ocurre en los invertidos candidiásicos, ¿no?, como vimos en la clase pasada. Estas imágenes satélites cuando había invertido candidiásico. Bueno, ya la foto está bien representativa y en la vez se ve un niño, un bebé con psoriasis del pañal, ¿no? La psoriasis realmente adopta como si estuviera donde está el pañal, ¿no?, donde está el pañal. La psoriasis unguial. El compromiso unguial es frecuente en los pacientes con psoriasis, aproximadamente el 40%, afecta principalmente las uñas de las manos, ¿ya? La afectación unguial aumenta con la edad, con la duración y extensión de la enfermedad y con la presencia de artritis psoriásica. Y los cambios unguiales consisten en que vamos a encontrar en la semiología un piqueteado de la lámina unguial, no se puede ver bien, pero son hundimientos en el medio de la uña. No sé si se acuerdan del delante que usaban las mamás, las abuelitas, como hundidito, así es. También le conocen el signo de edad, a veces algunos dicen. Hay una hiperkeratosis unguial, o sea, un aumento del grosor, ¿no? Puede haber onicolisis o destrucción de la uña y manchas de color pardo amarillento bajo la placa unguial. Esa es la mancha oleosa que es patognomónica de la psoriasis. Son como gotitas de aceite que se observan, ¿no? Tiene otro tipo, la eritrodermia psoriásica. Es una forma que afecta más del 90% de la superficie corporal, con mayor eritema y con menos componente de escamatismo. Aquí lo que llama la atención es el eritema, ¿no? La escama es diferente. En lugar de una gruesa, adherente escama blanca, hay escamas superficiales. Estos pacientes requieren ingreso hospitalario y seguimiento debido a la gran tendencia a desarrollar complicaciones entre las que destacan infecciones de origen cutáneo que pueden llevar a sepsis, hay un gran componente inflamatorio y los gérmenes pueden ingresar a la piel, hipoproteinemia porque hay secreción, ¿no?, del suelo y se tienen proteínas,
o bien hiposideremia secundaria a intensa exfoliación. Tiene una alta movilidad y es de curso imprevisible, inclusive puede comprometer la vida del paciente. Dentro de los factores encadenantes está el estrés emocional, las sales de litio, el uso de esteroides sistémicos, antipalúticos y antiplagéticos. Bueno, aquí vemos una psoriasis ectodérmica. Este paciente desarrolló rápidamente una participación casi completa y se quejó de fatiga y malestar general. No, si nosotros podemos ver las cifras de ahorro, serían pues esas pequeñas áreas, ¿no? Donde la piel está intensa y la piel está sana, que son pequeñas. Hay un compromiso aproximadamente del 90%. Es una variedad, ¿no?, de psoriasis. Bien, ahora vamos a ver la psoriasis pustulosa. Se clasifica en los siguientes tipos: la generalizada, la de von Summers, y la localizada, que son dos: la pustulosis palmoplantar y la dermatitis continua de la locura. La psoriasis generalizada de von Summers es una variante aguda y poco frecuente. Sinceramente, yo nunca he visto en mis pocos años de médico, que son 35 años, pero más creo, suele comenzar con fiebre y una erupción de pústulas estériles, como vemos en la figura. Están diseminadas por el tronco y las extremidades sobre una base intensamente eritematosa, ¿no? Se pueden confluir. Bueno, como dijimos, puede existir fiebre elevada, malestar general y leucocitosis. ¿No? Ahí vemos en la foto pequeñas pústulas de 1 a 2 milímetros sobre una piel intensamente eritematosa. Algunas pueden confluir, ¿no? Pueden juntarse las pequeñas pústulas. Aquí vemos en la pustulosis palmoplantar. Es una erupción persistente, crónica, la anterior aguda, recuerden, limitada a las palmas de las manos y las plantas de los pies. Consiste en numerosas pústulas estériles, o sea, no hay gérmenes, ¿no?, en las pústulas, y amarillas profundas que evolucionan a costras de color rojo oscuro. En la foto vemos una pustulosis palmar. Son pústulas, como ven, de color amarillo cremoso, que confluyen parcialmente en la palma de una mujer de 28 años de edad. Las pústulas son estériles y pruriginosas y cuando aumentan el tamaño se vuelven dolorosas. Al momento de esta erupción no había otro signo de psoriasis en ninguna otra parte del cuerpo, pero 2 años después la paciente presentó psoriasis en placas crónicas establemente. ¿Qué significa, no? Que puede haber 2 variedades de psoriasis, una primero y agregarse la otra. Y la acrodermatitis continua de Palombo consiste en pústulas recidivantes crónicas de los pliegues unguiales. Se habla de pústulas de los pliegues en la cara lateral. Los lechos unguiales, ¿ya?, y las porciones distales de los dedos. Vean la punta de los dedos, ¿no? También vemos ahí pústulas. Ocurre sola o bien con psoriasis pustulosa generalizada. Miren la formación de pústulas sacrales, lagos subunguiales, de pus y defunción de las placas unguiales, ¿no? Esto puede originar la pérdida permanente de las uñas y fibrosis. La artropatía psoriásica se manifiesta más o menos, dijimos, entre el 10 al 20% de los pacientes. Es una TXR negativa, por lo tanto el factor de papeleo suele ser negativo y a menudo acompaña la psoriasis de las uñas. Es una afectación asimétrica de articulaciones periféricas de las extremidades superiores y sobre todo las articulaciones interfalángicas distales, como vemos en la foto, ¿no? Puede producir la filitis, que los dedos dan no un aspecto de forma en salchicha. La forma axial afecta a la columna vertebral y produce también sarcoidosis. Y es frecuente su asociación con antígeno leucocitario humano B27. Entonces, la psoriasis, la artropatía psoriásica puede afectar las articulaciones periféricas y también las articulaciones axiales. Cuando hablamos de axiales, hablamos de la columna vertebral y las articulaciones axiales, ¿no?
El diagnóstico de la psoriasis se hace por las características clínicas hemos visto, ¿no? Que no es tan difícil. Los diferentes tipos de psoriasis, por la evolución, algunas son crónicas, otras son agudas, la localización de las lesiones, la presencia del signo de rocío hemorrágico o signo de Auschwitz. Y desde el punto de vista histopatológico vamos a observar para queratosis, que es característico de la enfermedad. En cuanto al tratamiento de la psoriasis, cuando las psoriasis son leves a moderadas, con menos del 25% de compromiso de la superficie corporal, el tratamiento es tópico. Que se pueden utilizar emolientes como la URI y la glicerina, generalmente como hidratantes, los queratolíticos, el ácido salicílico, para eliminar el exceso de escamas, los reductores como los retinoides y el piperalol se usan generalmente para las placas hiperkeratósicas combinadas, puede ser combinables con otra terapia, ¿no? Ultravioleta D. No, pero ¿cuáles son los efectos adversos y contraindicaciones de estos reductores? Pueden manchar la piel y ropa, son irritantes y pueden provocar erupciones acneiformes. Los corticoides se usan para psoriasis estables en placas y son los más utilizados, ¿no? En el tratamiento tópico. Pero ¿cuáles son los efectos adversos y contraindicaciones? Pueden producir taquifilaxia. ¿Qué es taquifilaxia? A medida que se usan, el efecto de la sustancia disminuye. Por ejemplo, si yo utilizo proteína por viento venosa seguido, ya su efecto disminuye. Eso se llama taquifilaxia. También puede producirse absorción percutánea. Acuérdense que si nosotros ponemos, digamos, en una gran superficie corporal, pues se van a absorberse también, ¿no? Y producir los efectos adversos de los corticoides que sí conocemos. Puede posible rebrote a suspender, o sea, se suspende para la terapia y nuevamente hay rebrote de las lesiones. Y se debe evitar tratamientos prolongados porque los corticoides también pueden producir atrofia de la piel. También se puede utilizar los análogos de la vitamina D, el prazitriol, calcipotriol y el tacacitrol. Eso realmente para psoriasis estables en placas, ¿no? Entre los efectos adversos es irritante en caras y pliegues y también puede producir hipercalcemia. En la psoriasis moderada saldables con un compromiso mayor o superior al 25% de la superficie corporal está indicado el tratamiento sistémico. ¿Ya? Entonces puede utilizarse la fototerapia y los rayos ultravioleta B de banda estrecha o bien los rayos ultravioleta A o bien el PUVA. ¿Qué significa PUVA? Significa mezclar dos tipos de tratamientos, los oralenos, que vienen con los rayos ultravioleta. ¿No? Entonces, ya como dijimos, son combinables con tópicos y retinoides. El REPUVA sería retinoides, oralenos y ultravioleta. ¿Ya? Entre los efectos adversos y contraindicaciones, ya conocemos muchos de los efectos de los rayos ultravioleta, ¿no? Por ejemplo, puede producir envejecimiento cutáneo y carcinogénesis, puede producirse una perdición de arrugas, envejecimiento de la piel, eritrodermia, sequedad de la piel, cerosis, inmunosupresión, hepatitis por soralenos. Los soralenos cuando se utilizan puede dar hepatitis, no está indicado en niños ni en el embarazo, ni en pacientes con insuficiencia hepático-renal o aquellos que sufren de fotosensibilidad o precancerosis cutánea. Ya los rayos ultravioleta de por sí pueden producir, ¿no?, carcinogénesis. También pueden provocar cataratas y se acumulan en el cristalino durante 24 horas. Por eso hay que utilizar gafas de sol que tengan rayos contra rayos ultravioleta, ¿no? Los retinoides, como el acilpetino, se utilizan en psoriasis graves, pustulosas o eritrodermicas. Y no suele emplearse en mujeres con enfermedad fértil. Dentro de los efectos adversos producen sequedad cutánea. No sé si alguien ha utilizado retinoides superiores de la vitamina A para el acné. Con un producen sequedad de la piel, hipergliceridemia, hipercolesterolemia y elevación de las transaminasas. Esos son efectos de los retinoides, efectos adversos. También puede producir alopecia difusa, hiperestosis vertebral, calcificaciones ligamentosas y provocar teratogenicidad. Por eso se
detectar el embarazo hasta 2 años después de finalizar el tratamiento. Por eso hay que tener mucho cuidado si se emplean mujeres en el aferro. Debería que usarse con algún anticonceptivo. También hay que evitar en niños y en aquellos pacientes que tienen una falla hepática o renal. Otros tratamientos sistémicos, la ciclosporina, se utiliza en psoriasis grave, inflamatorias, resistentes a otros tratamientos. Tiene una acción muy rápida. Entre sus efectos adversos está el efecto de rebote cuando se suspende, la nefrotoxicidad, hipertensión arterial, epiteliomas y linfomas, hipertricosis, hiperplasia conjuntival y hiperuricemia. El metrotexate se utiliza en psoriasis graves resistentes a otros tratamientos y sobre todo puede ser en artropatía psoriásica. Entonces los efectos adversos del metrotexato, ustedes tienen cuidado, la reumatología lo conocen a este fármaco, puede producir hepatotoxicidad, mielosupresión, teratogenicidad hasta 3 meses tras finalizar el tratamiento y fotosensibilidad. Entonces ahora vamos a revisar lo correspondiente al lichen-planus. El lichen-planus es una dermatosis inflamatoria aguda o crónica que afecta a la piel o a las mucosas. Entonces, no solamente va a haber afección de la piel, sino de las mucosas. Y se caracteriza por pápulas que vienen de lichen-planus, que significa plano, una selección de planos, de color rosa a violáceo, brillantes, ruginosas y poligonales. En la edad de inicio generalmente ocurre entre los 30 a 60 años, las mujeres son más afectadas que los varones. Si bien es cierto, es idiopática, no se conoce la causa, pero la inmunidad suele estar pues comprometida o con papel local en la gente. La mayor parte de los linfocitos del infiltrado son CD8 positivos y CD45 positivos, que son los linfocitos de memoria, ¿no? Estos últimos. Los fármacos, los metales como el oro, mercurio o las infecciones virus de la hepatitis C producen alteraciones de la inmunidad celular y pueden estar involucrados en la patología. Y hemos visto, ¿no?, que el inicio puede ser agudo, puede ser un día o días, o bien puede ser insidioso, ¿no? Puede usar como una evolución en semanas. Las lesiones pueden durar de meses a años, son asintomáticas o bien pueden producir escozor, no son pruriginosas, y a veces en ocasiones producen pues un ruido intenso. Las lesiones que se localizan en las mucosas son dolorosas, sobre todo cuando suceden. Dentro de las manifestaciones clínicas consisten pues en pápulas planas que pueden medir de 1 a 10 milímetros, bien definidas y brillantes. Pueden ser violáceas con líneas blancas que se llaman estrías de lichen. No se nota bien, un poquito ustedes ven en la flechita, hay una estría de lichen y que se observa mejor con una lupa después de aplicar aceite mineral. ¿No? Las lesiones tienen una forma también poligonal, ¿ya?, o pueden ser ovaladas. Pueden ser lesiones agrupadas, angulares o dispersas y diseminadas, ¿no?, definidas cuando se generalizan. En personas de tez oscura es frecuente la hiperpigmentación postinflamatoria. En la foto vemos un lichen-planus hipertrófico, ¿no?, pápulas y placas hiperqueratónicas confluentes en el dorso de la mano. En la foto veremos un lichen-planus diseminado con abundantes pápulas diseminadas en el tronco y las extremidades. Se pueden adoptar diferentes formas de presentación. También pueden presentarse en los cambios, en estas pápulas en el lado inferior, y en una disposición lineal después de un traumatismo, ¿no?, el fenómeno de Cohen o de Samora. Las lesiones presentan una distribución simétrica, es decir, y bilateral sobre las extremidades. Y las zonas más afectadas son las muñecas, o sea, la parte flexora, los brazos y las piernas. Y las lesiones también pueden comprometer los muslos, el tronco, el cuello, la mucosa oral y los genitales. Aquí vemos
el líquen mucoso. En la A se observa lesiones orales típicas en el mucoso oral con un patrón punteado reticular, ¿no? En la vejiga interna, en forma de retícula. En la D vemos una gingivitis erosiva. El líquen plano se manifiesta como lesiones erosivas, dolorosas en las encías, o bien también puede afectar los genitales, ¿no? En este caso, el líquen plano en pene con un patrón de lesiones agrupadas que compromete, ¿no?, parte del cuerpo, el glande y el meato urinario cuando no se ve adecuado. Hay diferentes variantes de líquen plano, ¿no? Se los puede agrupar por la configuración de la lesión, o sea, por la forma. Que puede ser líquen plano anular o líquen plano lineal. O también se las puede agrupar por la morfología de la lesión, ¿no? Un líquen plano hipertrófico, como ya vimos en esa mano, en el rostro de la mano. Un líquen plano atrófico, líquen plano vesículo buloso, líquen plano erosivo y ulcerativo, líquen plano folicular, que se va a afectar los folículos pilosos, ¿no?, sobre todo el cuero cabelludo, y líquen plano pigmentoso. Y también algunos puestos clasifican o los agrupan por la localización de la lesión, ¿no? Si está en el cuero cabelludo, o bien en la mucosa, o bien localizada en las uñas, o en los pliegues, que sería el plano inverso, o bien de localización palmar. Mostraremos fotos, ¿no?, de las localizaciones. Por ejemplo, por la configuración se puede ver un líquen plano anular, ¿no? Vamos a ver lesiones anulares localizadas a nivel de la corona y también a nivel del cuerpo, ¿no? Van a ver que son lesiones así circulares. En la D vemos un patrón lineal con respuesta de Koebner adyacente a las válvulas agrupadas que implica la muñeca, ¿no? Acá vemos el primero de Koebner y otras pápulas que están en la muñeca. Por la morfología de las lesiones, puede ser un líquen plano hipertrófico, puede afectar las extremidades, sobre todo regiones tibiales y articulaciones interfalángicas. Las lesiones son espesas y sobreelevadas, son hipertróficas, de color pardo rojizo o de un violáceo o hiperkeratosis. El líquen plano anular diatrófico, la variante diatrófica es rara, consiste en placas violáceas de aspecto anular con el centro atrófico. Ustedes ven el centro es atrófico. Vemos el líquen plano vesículo buloso, es por la forma de las lesiones, ¿no? Es una variante rara también y se caracteriza por el desarrollo de vesículas y ampollas con pápulas y placas eritomatosas violáceas en el interior de la lesión. O sea, nosotros vamos a ver que a pesar de que hay lesiones vesículas bulosas, va a haber, ¿no?, pápulas en el interior de esta lesión. Son más comunes en los miembros inferiores. El líquen plano erosivo y ulcerativo también es una variedad rara y se presenta como ampollas y ulceraciones crónicas y dolorosas de los pies, ¿no? Ustedes ven aquí en el interior del pie hay una lesión ulcerativa y aquí vemos ya ciertas lesiones cicatrizadas y ahí vemos otra lesión erosiva. Eso es la cicatriz. El líquen plano folicular, ¿no?, produce una piel atrófica de la piel cabelluda con alopecia cicatrizada. El líquen plano pigmentoso son máculas hiperpigmentadas de color pardo oscuro en zonas expuestas al sol y los pliegues flexores. Es más común en individuos de piel oscura. Ahora, por la localización de las lesiones, ¿no? Puede ser líquen plano de cuero cabelludo. Vemos así la afectación con un área central cicatrizal atrófica de color de porcelana con compromiso folicular periférico que se caracteriza por el edema oscuro, hiperkeratosis, hiperkeratosis y descamación perifolicular y convergencia folicular. El líquen plano mucoso de está rojo. El líquen plano mucoso puede afectar cualquier tipo de mucosa, ¿no? La boca, la vagina, el esófago, la conjuntiva, la uretra, el ano, la nariz y la garganta. El líquen plano de las uñas,
La afectación mundial ocurre en el 10 al 15% de los pacientes, es poco frecuente y en muchos casos es seguido por el desarrollo de lesiones cutáneas o mucosas más típicas del líquen blanco. Pueden aparecer así en las uñas y posteriormente pues aparecen ya las lesiones a nivel de la piel. Los hallazgos más frecuentes son el adelgazamiento, formación de surcos longitudinales y la fragmentación distal de la placa angular. Que se conoce como onychosquisis. Y también puede presentar onycholisis, o sea, reducción de las uñas, los surcos longitudinales que se denomina onychorexis, hiperkeratosis subungular e incluso la ausencia de la placa angular, ¿no? Que se conoce como anomía. Ustedes ven aquí en monito. El líquen plano inverso se caracteriza por la presencia de pápulas y nódulos separados de color rojo parduzco. Afecta sobre todo las áreas de los pliegues como la región axilar, intramammarea, inguinal y con menor frecuencia la poplilla y el tempranillo. Vean las lesiones a nivel de las axilas y de la región superior. Del líquen plano plantar, las lesiones consisten en placas eritematosas y escamosas, ¿no? Muy pruriginosas. Vean, ¿no? Que aquí vemos escamas en la lesión. Son gruesas, como hiperkeratócitos asociados la hiperkeratosis. Y el diagnóstico se basa en la clínica y en el estudio patológico. En la histopatología se va a observar hallazgos característicos con hiperkeratosis, acantosis irregular en dientes de sierra, engrosamiento focal de la capa granulosa, acordémonos de las diferentes capas de la piel, la degeneración hidrópica de las células basales y de la membrana basal, junto con un infiltrado linfohistiocítico en bandas subepidérmicas. El diagnóstico diferencial del líquen plano debemos establecerla con enfermedades papuloescamosas, como las psoriasis en gotas, la sífilis secundaria, el líquen nítido, erupciones liquenoides hipocórnicas. También con lesiones blancas de mucosas, como la leucoplasia, que son lesiones, ¿no?, a nivel de las mucosas, sobre todo a nivel de la lengua, en el borde de la lengua, la candidiasis y el lupus eritematoso. Con lesiones hipertróficas, como la neurodermatitis, el sarcoma de Kaposi, con lesiones anulares, como el granuloma anular, con lesiones lineales, como la psoriasis lineal, el líquen estriado, y con lesiones atróficas, como el líquen esclerótico. El tratamiento. No existe un tratamiento específico. Se resuelve de manera espontánea en 1 o 2 años. Pero podemos indicar un tratamiento local, sobre todo para los síntomas, ¿no? Los corticosteroides tópicos como oclusión para lesiones cutáneas. O sea, cuando se produce una membrana oclusiva, dura más tiempo el efecto del corticoide. También se puede utilizar la triamcinolona, pero intralesional, ¿no? Es, digamos, un libro. Es útil para lesiones cutáneas o de la mucosa oral sintomática irregular. Entonces se tiene que infiltrar una jeringa. También se puede utilizar soluciones de ciclosporina y terapeutismos como enjuague bucal, ¿no?, de retención para el líquen plano oral gravemente sintomático. Entonces, generalmente el tratamiento es para paliar los síntomas, no sea el libro o no. Hay un tratamiento sistémico. Se utiliza la ciclosporina en casos muy resistentes y generalizados, a una dosis de 5 miligramos por kilogramo por día, que van a inducir una reducción rápida y a menudo no acompañada de suicidio. Los corticosteroides vía sistémica, ¿no?, como la prednisona por vía oral, es eficaz en personas con prurito sintomático, erosiones dolorosas, disfagia o deformación estética. Se prefiere esquemas breves con reducción gradual. Se puede dar 70 miligramos al principio por 1 o 2 semanas y luego se reduce la dosis en 5 miligramos por día. También los retinoides sistémicos, como la cicletina, es útil a una dosis de 1 miligramo por kilogramo por día como medida auxiliar en los casos graves, como cuando es líquen oral o hipertrófico. Y por lo general es necesario tratamiento tópico adicional, con enjuagues. También se puede utilizar la fotoquimioterapia con púas, solanema más ultravioleta,
en individuos con grupos plano generalizado, casos resistentes o casos resistentes al tratamiento tópico. Y otros tratamientos que se utilizan son el difenorato del angiotino, análogos de la heparina, la enoxaparina, ustedes ya saben que es enoxaparina, en dosis bajas es una heparina fraccionada, no fraccionada, en dosis bajas tiene propiedades antiproliferativas e inmunomoduladoras, y también la apatriotina. Y por último, vamos a revisar la epilepsia rosada, que también es conocida como epilepsia rosada de Lindbergh. Es una erupción cutánea aguda, pero es autolimitada. Comienza con una única placa oval, delgada, escamosa, se localiza generalmente en el tronco, que toma el nombre, ¿no?, de medallón o parche oral. Y estas lesiones son asintomáticas. La lesión inicial es seguida varios días o semanas después por la aparición de numerosas lesiones semejantes pero más pequeñas, ubicadas a lo largo de las líneas de escisión del tronco o líneas de clivaje, ¿no?, dando más o menos un patrón en árbol de Navidad. En cuanto a la epidemiología y etiología, le da inicio fue de los 15 y 43 años, raras veces se presentan lactantes y personas mayores. Las estaciones donde mayormente se presenta son primavera y otoño. Es de origen desconocido, o sea, no se conoce la causa, pero hay buenos indicios de que la epilepsia rosada se relaciona con la reactivación del virus herpes humano 7 o virus herpes humano 6. Dentro de las manifestaciones clínicas hemos visto, ¿no?, que la placa primaria se va a presentar en el 80% de los casos. O sea que nosotros lo vamos a detectar evidentemente en el 80%. Un 20% es difícil de detectar. Puede ser que sea un poco más pequeña, y con el paso del tiempo se achicaba, ¿no? No se puede terminar. Normalmente está bien delimitada. ¿Cuánto mide? 2 a 4 centímetros de diámetro, es de forma ovalada o redondeada, de color asalmonelado, eritematosa o hiperpigmentada, y muestra un delgado collar de escamas inmediatamente por dentro de la periferia de la planta. ¿No? Ocurre más comúnmente en el tronco, aparece en el 50%, seguido de las extremidades y el cuello. La erupción secundaria. 1 o 2 semanas después aparece la erupción secundaria y se caracteriza por múltiples máculas, pápulas y placas redondas a ovales que miden 0.5 a 1.5 centímetros. O sea, son más pequeñas que la placa heránica. Estas lesiones a menudo son de color rosa claro, con un fino collar de escamas y se asemejan al parche heraldo en miniatura. O sea, son similares al parche heraldo. Y por lo general se encuentran de forma bilateral y simétrica en el tronco y las extremidades proximales. Ahí vemos en la foto A la placa primaria típica, es un parche heraldo de epilepsia rosada que muestra una forma ovalada, es ovalada, y tiene una escama por dentro. Miren esas escamas finas por dentro de la periferia de la placa. En cambio, a la vez vemos una placa primaria purpúrica, no escamosa, ahí no se observan, ¿no?, las escamas. Es el parche heraldo y es el sanguíneo. En el 5% de los casos, la placa heraldo puede ser múltiple, ¿no? En la foto vemos un parche doble heraldo de epilepsia rosada. Y en la foto B vemos la distribución típica de las placas secundarias a lo largo de las líneas de clivaje. Vean así cómo sigue, ¿no? En la parte posterior, en un patrón de árbol de Navidad. Es como si fuera un árbol de Navidad, ¿no? Las líneas de clivaje, ¿no? Aquí vemos la placa heraldo. Una de las primeras citas es un diagrama esquemático que muestra el parche heraldo y la distribución típica de las placas secundarias a lo largo de las líneas de escisión o de clivaje, ¿no?, en el tronco, en un patrón de árbol de Navidad. Bien, el diagnóstico diferencial para las placas escamotidas pequeñas y múltiples
Debemos establecerlas con las erupciones hematológicas, por ejemplo, aquellas que aparecen cuando empezamos captofilos ractúricos con la sífilis secundaria. En este caso debemos obtener pruebas serológicas, ¿no? LRL, LPR para ver si sale positivo. En el caso de psoriasis en gotas, hemos visto que no hay ningún collar marginal, como sí hay en la piel rosada, ¿no? Con el tema migratorio con lesiones secundarias, el tema multiforme y la línea corporal. La evolución. Se produce una remisión espontánea de las lesiones al cabo de 6 a 12 semanas, inclusive en menos tiempo. Y las recidivas son infrecuentes, pero sí hemos visto pacientes que han recidivado. El diagnóstico fundamentalmente clínico y el tratamiento no suele precisar tratamiento. Debemos tranquilizar a los pacientes, explicar, ¿no?, que sigue un curso autolimitado, sobre todo para calmar la ansiedad que está asociada, pues, ¿no?, a los pacientes que cursan con psoriasis rosada. Pero se puede utilizar un tratamiento sintomático. Los esteroides tópicos y antihistamínicos son seguros y pueden ser útiles para el prurito asociado. Bueno, hay numerosos trabajos que están, pues, probando sobre diversos tratamientos y se ha informado que la intromicina acelera la eliminación de la piel rosada. Y la ciclovir también se ha estudiado como una terapia potencial a la piel rosada. Sin embargo, pues los estudios no son tan concluyentes, ¿no? Los estudios son controversiales. Puede mejorar mediante fototerapia con rayos ultravioleta D o exposición natural a la luz solar, siempre y cuando se comience el tratamiento en la primera semana de uso. Entonces vean, pues, ¿no?, que si bien es cierto, son múltiples lesiones, el paciente se va a sentir, pues, ansioso, porque es horrible que uno se vea, ¿no?, con tantas lesiones y no hay un tratamiento efectivo que las cure. Bueno, las lesiones espontáneas tenemos que calmar al paciente. Solamente podemos dar tratamiento sintomático, ¿no?, tranquilito y sobre todo, ¿no?, tranquilito. Y bien, ¿tienen alguna pregunta?